Bienvenido a esta sesión en nuestro curso de Teología 3. Vamos a ver a ángeles y demonios en este tiempo juntos. Soy Mike Webster, su maestro, y vamos a ver lo que la Biblia dice de estos seres espirituales. Los ángeles y demonios fueron creados por Dios en algún momento entre el comienzo y la creación del mundo. Para cuando aparecieron Adán y Eva, ya había ángeles que estaban funcionando, ya había sido la caída del diablo y sus huestes, y entonces en algún momento en este lugar fueron creados por Dios. Y ellos eran seres espirituales que no tenían cuerpo y funcionaban en el mundo de hoy de diversas formas, como veremos en la Biblia. Los ángeles son organizados, ellos tienen rangos de liderazgo, ellos tienen diferentes tipos. No sabemos mucho acerca de ellos, pero la Biblia dice que ellos son líderes. Hay querubines, hay serafines, hay arcángeles. Ah, Solo tenemos un par de ellos con nombre. Tenemos a Miguel, que es nombrado como un ángel, y Gabriel, que es nombrado como un ángel. Y encontramos algo sobre ellos. Gabriel parece ser responsable como líder para traer algunos anuncios, alguna comunicación de la presencia de Dios, y Miguel parece estar haciendo una guerra, pero no sabemos mucho sobre las huestes angelicales. Creo que Dios lo mantiene así. Considero que los ángeles lo mantienen así. Lo que descubrimos cuando estudiamos la Biblia, no están deseando ser reconocidos o que sean conocidos por sus actividades. Los ángeles son activos en la presencia de Dios. De hecho, uno de sus trabajos, una de sus actividades es adorar. Y encontramos que están representados, que son vistos en la presencia de Dios, muy activos en la adoración. Parece ser parte de su trabajo. Hebreos 1:6 dice: además, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios, que todos los ángeles de Dios adoren a Jesús. Eso es Hebreos 1:6. De alguna manera, Dios viene y dice: ángeles, una de sus responsabilidades es adorar al Señor Jesucristo. Y luego vemos en el libro de Apocalipsis, en esas maravillosas figuras en el trono de la habitación y el maravilloso entendimiento de lo que está sucediendo en la presencia de Dios, dice: luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero, que ha sido sacrificado, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Eso es Apocalipsis 5, 11 y 12. Ah, Hay millares y miles de ángeles que están adorando justo en el trono de Dios, ahora mismo, en este momento. Lo mejor que podemos comprender es una imagen de exactamente lo que está sucediendo en este momento. Ahora, un problema secundario es que no sabemos cuántos ángeles hay. No sabemos el número exacto. No hay lugar en la Biblia en donde podamos saber esto. Sabemos que ellos son muchos, porque incluso en este pasaje habla acerca de millares y millares. Así que no conocemos el número total y no conocemos el porcentaje de ángeles que son ángeles santos y qué porcentaje de ángeles cayeron junto con el diablo y son ángeles impíos. No sabemos cómo funciona eso. Tradicionalmente, en las tradiciones, han dicho que 2/3 de los ángeles permanecieron fieles y 1/3 cayó con el diablo. Realmente no hay una base bíblica para eso, aunque hay algunos indicios de que hay cierta proporción, y ciertamente parece, por todo lo que sabemos de la Biblia, que más permanecieron fieles que los que se convirtieron en ángeles profanos. Sin embargo, aquí están los millares y millares cumpliendo este trabajo, esta responsabilidad de adoración en la presencia de Dios. Se imagina si tuviéramos un coro tan genial que pudiéramos decir que vamos a hacer armonía en 13 partes, vamos a adorar a Dios con esta plenitud, vamos a poner a 10,000 en la sección de tenor para cantar esa parte, y millares y millares. Es glorioso más allá de cualquier cosa que podamos imaginar.
y creo que ese es el punto de la Biblia. El punto de la Biblia es decirnos que la adoración celestial está más allá de nuestra habilidad para siquiera ser descrita. Y aquí los ángeles guían y están a cargo de la adoración por millares, diciendo, digno es el Cordero, y él recibe gloria, honor y poder y potestad y fuerza por los siglos de los siglos. Es nuestro privilegio ocasionalmente tener el tono del cielo, ocasionalmente intervenir con los ángeles y adorar al Señor Jesucristo con este tipo de pasión y con ese tipo de energía, mientras nos unimos a las huestes celestiales. Así que la primera actividad que realmente encontramos en la Biblia es la adoración y el responder a la presencia de Dios de esta manera. Una segunda cosa que vemos los saca de la presencia de Dios y los trae a la tierra, donde están activos en la tierra como ministros. Ministros particularmente para los creyentes. Y muy a menudo uno de los problemas es que no son reconocidos, no intentan presentarse a sí mismos para recibir reconocimientos, no buscan honor, no buscan premio ni recompensa. De hecho, en el libro de Hebreos, en el capítulo 13:2, Hebreos 13:2 dice que a menudo entretenemos a los ángeles sin darnos cuenta. Ni siquiera sabemos que hemos sido ministrados por un ángel o incluso que estamos en su presencia. Y creo que los ángeles intencionalmente lo quieren así. Pero la Biblia dice que vienen a la tierra y que vienen para ministrar. Y en Hebreos capítulo 1 versículos 13 y 14 dice, ¿a cuál de los ángeles Dios dijo jamás siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? No son estos ángeles, no son todos los ángeles espíritus que ministran. Hay un buen título para los ángeles, espíritus que ministran, dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación de los creyentes. Qué hermosa descripción en Hebreos 1, 13 y 14, que los ángeles son espíritus que ministran, enviados del cielo para venir a la tierra y tienen un enfoque específico en los creyentes, y que han venido con esos creyentes para ser espíritus que ministran para el beneficio de ellos. Eso es Hebreos capítulo 1. En el Salmo 91, versículos 11 y 12, tenemos una figura muy similar, porque Él ordenará para que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. De alguna manera Dios ordena a sus ángeles vayan alrededor de aquellos que son mi pueblo, vayan alrededor de mis hijos, vayan alrededor de ellos y sosténganlos y protéjanlos y ministrenlos. Y de nuevo, muchas veces ángeles invisibles están ayudando a los creyentes, ministrándolos, protegiéndolos, haciendo el trabajo que Dios tiene para ellos y cumpliendo este papel de ministrar. En esta tarea de ser ángeles que ministran y guardarnos y cuidarnos, hay un término que muy a menudo usamos en nuestro lenguaje común, en donde nos referimos a los ángeles como ángeles guardianes. Y algunas veces en los hogares, los padres hablan con sus hijos y dicen, bueno, tu ángel guardián estaba contigo o tu ángel guardián te estaba cuidando. Eso de hecho tiene una base en la Biblia. De hecho, Jesús estuvo ministrando a los niños, hablando con ellos y bendiciéndoles. Y en Mateo 18:10, él dice para sus ángeles. Y se trata de los niños. Él les está hablando a los adultos y les está diciendo que los ángeles de estos niños miran el rostro de Dios todo el tiempo. Y Jesús mismo está diciendo que estos niños tienen ángeles que están cuidando sus vidas. Son parte de los espíritus que ministran, que miran el rostro de Dios Todopoderoso. Y esos ángeles están trabajando con estos niños. Jesús dijo eso. Entonces hay un lugar para entender que los espíritus que ministran, que son comandados por Dios para que estos ángeles nos cuiden, es real y Jesús mismo ratifica esto, especialmente para los niños que tienen estos ángeles guardianes. Hay ejemplos bíblicos de ver a ángeles ayudar a creyentes,
No tenemos muchos de ellos porque nuevamente a menudo no se dan cuenta, pero un ejemplo que es esclarecedor y nos muestra cómo los experimentamos es el ejemplo en Hechos capítulo 12, donde un ángel ministró a Pedro en la Biblia. Y Pedro para ese entonces ya había sido arrestado, y Herodes trataba de darle muerte. Acababa de matar a Jacobo, tenía la intención de dar muerte a Pedro y Pedro estaba en una celda de la prisión y dice en Hechos capítulo 12 que Pedro permanecía en prisión. Pero la iglesia hizo una ferviente oración a Dios por él. Así que aquí está Pedro en una celda de la prisión y aquí está la iglesia reunida aquí y están enviando oración a Dios en nombre de Pedro. Y la Biblia dice que en respuesta a eso, de la presencia de Dios viene una dispensación de ayuda para Pedro. La oración va aquí, la ayuda llega para allá y la ayuda llega en este caso en forma de visitación angelical. Y dice, y cuando Herodes lo iba a sacar, aquella misma noche Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí un ángel, allí estaba, un ángel del Señor estaba junto a él, y una luz les resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado lo despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y el ángel le dijo, cíñete y átate las sandalias. Y así lo hizo. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Él no sabía que era verdad lo que el ángel hacía, pensaba que veía una visión. Hagamos una pausa aquí por un momento. Y nuevamente eso es parte de esa situación casi desprevenida de la que nos habla Hebreos. Pedro había sido ministrado por un ángel y no estaba seguro de que eso fuera verdad. Pensó, tal vez solo estoy imaginando esto, tal vez esto es solo una visión o quizá estoy soñando. Pero era una intervención angelical real. Y vea que el ángel no vino en forma de trueno o centella y él no se despierta de inmediato. El ángel tiene que empujarlo y despertarlo. Y es muy ordinario en esta situación. Y el ángel le habla y le dice, ponte los zapatos. Y es muy ordinario. La situación que quiero que sepa es que los ángeles cuando ministran a los creyentes tal vez no haya alguna evidencia de alguna manera sobrenatural que un ángel esté involucrado. Esto es muy ordinario. Y lo empuja, lo despierta y le dice, ponte las sandalias y nos vamos a ir. Y cuando el ángel hace esto, y, y dice, ven y sígueme, y él salió y le siguió, él no sabía si era real, y dice que cuando pasaron por el primer y segundo guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salieron, y fueron por la calle, e inmediatamente el ángel se apartó de él. Entonces Pedro volviéndose en sí dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor envió a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. En ese tiempo todo el pueblo judío esperaba a que lo mataran allí. Eso es en Hechos capítulo 12, versículos 5 hasta el 11. Y aquí está la visitación angelical, esta intervención angelical que salvó literalmente la vida de Pedro de la muerte que Herodes tenía planeada para él. Lo saca de la prisión con un poder sobrenatural, las puertas se abrieron, las cadenas se cayeron, lo saca, camina en la calle y luego desaparece. No camina con él por siempre, no es que él se vuelva su compañero o su amigo. Pedro no entabla una conversación con el ángel después de esto. No hay referencia de él. Dese cuenta que el ángel no tiene nombre, no se le da nombre alguno. Es solamente un espíritu que viene a ministrar. Hace el trabajo que necesita ser hecho para cuidarlo y después desaparecer. Esto nos instruye sobre cómo los ángeles trabajan con los creyentes hoy en día. Les pediría que revisaran las visitas del capítulo 12 de Hechos para ver el patrón. Algunas personas se engañan y tienen una enseñanza muy diferente sobre cómo algunos ángeles están haciendo esto o aquello y se desvían de la verdad bíblica, en la forma en que realmente trabajan los ángeles.
Así que aquí hay una figura que nos ayuda y tenemos este segundo aspecto, tenemos este primer aspecto de la adoración, tenemos este segundo aspecto de espíritus que ministran especialmente a los creyentes. Ahora nos damos cuenta de que cuando los creyentes se reúnen como iglesia y entran en la presencia de Dios, los ángeles tal vez están presentes aquí. Cuando entramos en la presencia de Dios y entramos en Él como adoradores, en otras palabras, mientras levantamos alabanzas y Dios habita en nuestra alabanza, cuando lo adoramos y Él viene en una manera muy especial para estar presente con su pueblo, que los ángeles también pueden estar al margen de esa reunión. Escuche lo que Hebreos capítulo 12 dice. Hebreos 12, del 22 al 24 dice, por el contrario, ustedes se han acercado al monte de Sión, la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Está diciendo que cuando vienen y se reúnen con los primogénitos de Dios, cuando vienen y se reúnen como la iglesia de Jesucristo, ay, si usted puede ver en el espíritu un arreglo festivo, un arreglo especial de la presencia de Dios que viene e incluso ángeles reunidos. Y a veces, cuando experimentamos esto, encontramos a esos ángeles que están adorando y ministrando, encontramos que nos atraen a eso y nuestra adoración puede incluso ir a un lugar celestial más alto cuando nos unimos con toda la hueste celestial y dar gloria a Jesús. Ángeles que vienen a la iglesia es lo que encontramos en Hebreos capítulo 12. Ahora cambiamos de página. Hemos estado hablando de ángeles santos. Tenemos que hablar ahora un momento de los ángeles que no son santos, porque cuando el diablo guía a una rebelión en contra de Dios, algunos ángeles lo siguieron. Algunos ángeles también se rebelaron contra Dios y fueron expulsados de su presencia. Y estos ángeles caídos se convirtieron en lo que llamamos demonios. Estos son seres espirituales inmundos. Estos son seres espirituales sin cuerpos. Y ellos están organizados con Satanás como su líder y tienen varios principados y poderes y líderes entre ellos. No sabemos mucho acerca de eso y cómo están organizados, pero sabemos que hay fuerzas espirituales superiores y fuerzas de la oscuridad y de alguna manera están organizadas de esta forma. Recibimos indicios de eso en la Biblia, pero no tenemos todos los detalles y eso está bien. Encontramos que el demonio, que estos espíritus inmundos o ángeles caídos tal vez habitan en personas o en animales. De hecho, parece haber algo en ellos en lo que a veces prefieren no ser espíritus incorpóreos, aunque así fue como ellos fueron creados. Parece que a veces preferirían habitar un cuerpo, prefieren estar en un cuerpo, y entonces encontramos que de hecho invaden y habitan cuerpos. E incluso se sabe que habitan en animales. Jesús echó algunos demonios de un individuo y entraron en unos cerdos en el Nuevo Testamento. Y entonces parecen hacer este tipo de cosas. Ahora, escuche lo que dice en Lucas capítulo 8. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de algunos espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios, Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más de las que ayudaban con sus propios recursos. Eso es Lucas 8 del 1 al 3. Encontramos incluso en el séquito de Jesús, incluso en la compañía de Jesús, que se dice con tanta naturalidad que sí había gente allí que había sido sanado de espíritus malignos. Ellos habían sido sanados de espíritus malignos que en su pasado espíritus diabólicos habían habitado en ellos, pero habían sido sanados de eso. Y nos da el particular caso de María, María Magdalena, de quien Jesús había sacado 7 espíritus malignos de ella. Entonces entendemos inmediatamente que puede haber multitud de espíritus malignos, aún afectando a una persona. Ahora le quiero mostrar algo muy importante de la Biblia
Esto puede que requiera un poco de estudio extra de su parte, pero hay una palabra confusa que ha llegado a nuestro idioma, y esa palabra confusa es posesión. Entonces, en nuestro lenguaje común muy a menudo decimos, bueno, están poseídos por demonios, o están poseídos por un espíritu inmundo, o por un ángel caído que los ha poseído. Quiero que tenga mucho cuidado porque en un buen estudio bíblico, en buena interpretación de la Biblia, no hay lugar en la Biblia para la palabra posesión. De hecho, si usted cuidadosamente estudia el Nuevo Testamento, usted encuentra que solo hay dos palabras o dos frases que son usadas para describir este asunto de tener un espíritu maligno habitando su cuerpo. Una palabra es endemoniado. Esa es exactamente la traducción de esto, estar endemoniado o ser afligido por un demonio. Y el segundo término que es usado es tener un demonio, tener un demonio. Y ninguna de estas frases incluye posesión. Estoy tratando realmente de atraer su atención para mostrarle que la posesión no es bíblica. Porque en cuanto usted usa esa palabra, lo lleva a un malentendido de la verdad de Dios. Lo lleva a un malentendido de cómo funciona esto y cómo sucede en un individuo hoy. Así que María Magdalena no estaba poseída. Tuvo 7 demonios que la estaban invadiendo y afligiendo, y ella fue liberada de eso. Ahora, los creyentes pueden experimentar la victoria total sobre esto. Seamos claros acerca de esto. Estos ataques demoníacos no son el fin de la historia. En el grupo de Jesús había personas que habían sido afligidas, pero fueron liberadas de eso y sanadas, eso es lo que dice. Y María era un ejemplo de alguien que había sido infestada con espíritus inmundos y ella fue totalmente liberada de eso. Ese es nuestro modelo y nuestra expectativa, que podemos ser libres de ataques demoníacos, y eso viene de echarlos fuera. Cada vez que usted ve a Jesús tener un encuentro con esos espíritus demoníacos, son echados fuera. Lo vemos en Hechos 16 echando fuera a los espíritus malignos. Vemos en otras partes de la Biblia en donde echa fuera a los espíritus malignos. No hay conjuros, no hay magia, no hay cánticos, no hay ritual, no hay ningún rito que debe realizarse. La expulsión de estos demonios es en el nombre de Jesús. Y ese es el alivio de esta aflicción. Esta es la ayuda que viene de Dios. Y entonces, cuando encontramos a alguien que está siendo afligido con un espíritu maligno y están manifestando esto, cuando los encontramos, simplemente venimos y los llevamos al lugar de la salvación. Son salvos, se someten al señorío de Cristo, son libres en el bautismo del Espíritu Santo, son liberados del ataque demoníaco, se mueven en la gracia de Dios, y la vida continúa así como lo hacían en el Nuevo Testamento. Quiero que vea un pasaje al que muy a menudo nos referimos en esta área de guerra espiritual. En esta parte, en este pasaje que muy a menudo vemos en el libro de Efesios, capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18 nos da un enfoque clave para algunas de las formas en que tratamos en este reino espiritual de lucha contra las malas intenciones que el enemigo tiene para nosotros. En Efesios 6:10 comienza: por último, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan resistir los planes del diablo. El diablo, por cierto, tiene planes. Si mira esa palabra en diferentes traducciones y diferentes significados, significa que tiene artimañas, tiene engaños, tiene formas de hacer que seamos guiados a las cosas falsas que él tiene. Quizá tiene una artimaña para tratar de poner una mentira en su vida, o tal vez tiene una artimaña para tratar de provocar una interrupción en sus relaciones. Él tiene estos esquemas que está trayendo en contra de nosotros, y especialmente contra aquellos que están siguiendo a Cristo. Versículo 12 continúa y dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no peleamos contra cuerpos ni seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos en una guerra espiritual, no en una guerra física.
Y ahí están estos seres espirituales que tal vez tengan diferentes rangos y poderes que están peleando en nuestra contra en esta guerra espiritual. Versículo 13, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Ahora es importante que nosotros reconozcamos que hay días buenos y días malos. Ese es un pensamiento del cual debemos de aferrarnos. De hecho, si vemos la tentación de Jesús, es muy interesante, especialmente la mencionada en Lucas, que al final de su tentación formal, cuando él tiene que pasar por esas tentaciones y obtiene la victoria sobre el diablo en esas cosas, nos dice que el diablo lo dejó hasta que el tiempo fue oportuno. Hay un día malo que es el momento oportuno para que el diablo nos ataque. Verá, cuando usted está alabando y está fuerte y sirviendo al Señor, cuando usted está en las escrituras y leyendo, cuando está en oración, cuando está conviviendo, cuando está en la iglesia, cuando está moviéndose en la santificación de Dios, el diablo probablemente se vea forzado a dejarlo en paz. Pero cuando usted está cansado y preocupado, cuando está sirviendo a Dios y se le han agotado las fuerzas físicamente, cuando se encuentra en un momento difícil en otras relaciones, y tal vez en alguna confusión, cuando encuentre varios tipos de debilidad, cuando usted está solo, por ejemplo, cuando usted tiene hambre, y así como Jesús que estuvo en ayuno y se le acabaron las fuerzas, es en esos momentos que el diablo viene y trata de patearlo para que caiga. Tratará de venir y tomar ventaja sobre usted, así es él. Y aquí dice que usted será capaz de resistir al diablo en ese día oscuro, en el día en que usted esté exhausto o rendido y cansado y solo y todas estas cosas estén pasando. Sobre este mal usted va a ser capaz de pararse. Este es el versículo 13. Y habiendo hecho todo, manténganse firmes. El versículo 14 dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento. Con peticiones y ruegos manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Encontramos en el versículo 11 que existen estos planes del diablo y ahora nos exhortan a ponernos toda la armadura de Dios para luchar contra estos esquemas. Es muy interesante ver cuando vemos cada parte de la armadura en que el diablo ataca. Por ejemplo, cuando dice ceñidos con el cinturón de la verdad, el énfasis es que el esquema del enemigo es una mentira. El padre de la mentira plantará un engaño, mentiras, cosas que no son verdad. Así que la armadura de Dios debe edificarse en la verdad, que se opone a una artimaña en particular, una tentación particular, un ataque en particular del enemigo. Y luego dice protegidos por la coraza de justicia. Verá, los ataques son de injusticia. El ataque es venir y hacer que usted gire hacia la injusticia, algo que no está en los propósitos y el plan de Dios, y de alguna manera corromperlo, y de caminar en la carne en lugar del espíritu. Así que nos ponemos esta pieza de la armadura que es la justicia, y peleamos en contra de esta artimaña del diablo que está ahí. Y luego está la paz que necesitamos. Y en esa paz Dios dice, necesitas vestirte de paz porque la artimaña del enemigo es traer la falta de paz, y disensión y división. Así que nos vestimos de paz y peleamos ese ataque del enemigo. Podemos ir y ver cada una de esas áreas en donde hay ataque y saber por qué resistimos al diablo con la fuerza que Dios nos da. Vemos las herramientas que Él nos da. Habiendo hecho todo, encontramos estas herramientas. Dice que podemos usarlas. Por ejemplo, fe, el escudo de la fe. El ataque es duda, el ataque es miedo, el ataque es incredulidad. Y nos ponemos el escudo de la fe y somos capaces de resistir el ataque del enemigo.
usamos la Biblia. Dice, tomen la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Tomamos la verdad de Dios, la palabra hablada de Dios proféticamente, la palabra escrita de Dios en la Biblia aún más, y tomamos esa espada y luchamos contra las cosas que vendrán en nuestra contra y traerán mentiras. Y luego oramos. Una de las herramientas es la oración. Dice en el versículo 18, orar en todo momento. Y dice, oren en el Espíritu. Si usted hace un estudio bíblico y compara la oración en el Espíritu aquí con 1 Corintios 14 y 15, verá que es una exhortación para orar, especialmente cuando estamos haciendo una guerra espiritual, orar en lenguas espirituales, orar con nuestra mente y orar con nuestro espíritu, cantar con nuestra mente y cantar con nuestro espíritu. Es hora de estimular la oración espiritual y orar en el Espíritu. Y esa es una herramienta tremenda para superar el ataque del enemigo y para estimular ese lenguaje espiritual que nos ayuda a movernos en toda oración y súplica. La Biblia dice aquí, habiendo hecho todo esto, permanezcan. Cuando hagamos todo, con todo esto, en contra de las tinieblas, permanezcamos. Cuando tomemos cada tentación que el diablo quiera traernos y lo enfrentemos en Cristo, cuando vayamos en contra de los espíritus inmundos que incluso han infestado a personas y las han expulsado en el nombre de Jesús, permanezcamos. No tenemos que tener miedo o ser tímidos acerca de lo que el diablo puede hacer, porque ellos ya perdieron la batalla con Jesús. Y mientras apliquemos las herramientas que el Señor nos ha dado y permanezcamos en la verdad de la victoria de Cristo, Él absolutamente va a causar que permanezcamos. Habiendo hecho todo, permanezcan pues. Habiendo hecho todo, permanecemos en Cristo, con la plena certeza de la victoria, con plena certeza de que estamos en Cristo, con la plena certeza de que vamos a llegar al final de nuestra salvación exitosamente en Jesucristo. Así que hemos pasado un tiempo viendo lo que la Biblia dice acerca de estas entidades espirituales. No las vemos y no pensamos en ellas muchas veces, pero son muy activas en esta tierra, en las formas en que hemos descrito en la Biblia: ángeles y demonios, espíritus santos y espíritus impíos. Y llegamos al conocimiento bíblico de que Dios tiene un buen plan para nosotros. Llegamos a un lugar en donde al final de todo nuevamente permanecemos victoriosos. Ahora, la próxima vez vamos a ver a la iglesia, vamos a ver lo que sucede cuando nos unimos en Dios, vamos a descubrir lo que la Biblia tiene para nosotros. Mientras tanto, permanezca, permanezca, permanezca. Habiéndolo hecho todo, permanezca pues en Jesucristo.